Cuando vi a mi marido encender los faros del coche justo al lado de la valla, sentí como la sangre me abandonaba el rostro. Pero no fue miedo lo que sentí. No miedo a que descubriera lo nuestro, no exactamente. Fue algo más profundo. Fue la certeza de que algo irreversible estaba a punto de suceder. Me asomé al cobertizo con el corazón golpeando como un martillo, y vi nuestras sombras proyectadas en la chapa metálica del coche. Su silueta. La mía. Pegadas. Demasiado cerca. Él no decía nada, solo miraba fijamente con una expresión que no le conocía. En sus ojos no había ira. Había silencio. Un silencio que lo decía todo. Y entonces, sin previo aviso, comenzó a caminar hacia nosotros. Cada paso era un latido que retumbaba en mi cabeza. Mi cuerpo entero temblaba, no de culpa, sino de dolor. Dolor porque sabía que él vería exactamente lo que nunca quise que viera. La verdad. Pero no toda la verdad. Porque hay cosas que no se ven. Hay gestos, miradas, silencios que no pueden explicarse. Y eso era lo que más me aterraba. El faro iluminó su cara. Blanca. Inmóvil. Yo apreté los dientes, esperando el golpe. Pero no llegó. En cambio, él levantó la vista, me miró, y preguntó con voz rota, ¿desde cuándo? En ese momento supe que todo había cambiado. Para siempre. Antes de contarte lo que ocurrió esa noche y lo que nos llevó a ese punto, dime en los comentarios de qué ciudad estás viendo este vídeo. ¿Alguna vez escondiste algo tan fuerte que ni tú misma podías con ello? Porque yo sí. Y ahora voy a contártelo todo. No fue una mañana distinta. Pero sí fue la primera en la que me atreví a mirarme en el espejo con un poco más de dureza. No por lo que era, sino por lo que ya no era. Me levanté con el cuerpo entumecido como si la noche no hubiera servido para descansar, sino para recordar. La cocina olía a café recién hecho y pan tostado, pero ese aroma, tan habitual, me dio náuseas. Él estaba sentado en la mesa, hojeando el periódico. Como siempre. Ni un saludo. Ni un gesto. Solo el ruido de la página pasando y el sonido de la cuchara chocando contra la taza. Me senté frente a él, con la taza entre las manos. El calor me quemaba las palmas, pero no la solté. Él comentó algo sobre la sequía en el sur, luego sobre una huelga en Madrid. Yo asentí. No tenía fuerzas para fingir interés. Me limité a observar cómo el sol de la ventana marcaba una línea precisa sobre el mantel. Como si dividiera mi vida en dos mitades, antes y después del vacío. Fue entonces cuando lo oí. Un golpe seco contra la madera del otro lado de la valla. Luego el sonido de una herramienta. Me asomé por la ventana, como lo había hecho tantas veces en los últimos años. Pero esta vez no fue curiosidad. Fue algo que no supe nombrar. Él estaba allí de espaldas, trabajando sobre el poste roto del lado derecho. La camiseta gris se pegaba a su espalda, marcada por el sudor, y sus brazos se movían con una lentitud segura, casi hipnótica. Me quedé mirando más tiempo del que debía. La valla que separaba nuestros patios había estado tambaleándose desde la última tormenta. Él lo había mencionado hacía unos días, pero mi marido simplemente murmuró que lo vería, cuando tuviera tiempo. Esa frase, cuando tenga tiempo, era su escudo. Su excusa para todo. Para no hablar. Para no tocarme. Para no mirar. Después del desayuno, fui a tender la ropa al patio. Lo hice a propósito, aunque no lo admitiría. Elegí colgar las sábanas más pesadas, las que me hacían estar de espaldas más tiempo. Lo escuché carraspear. Luego se detuvo. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, alguien me habló por mi nombre. No fue mi marido. Fue él, el vecino, el del cobertizo lleno de herramientas y el silencio tranquilo. Me dijo que si necesitaba ayuda con la valla, él podía echar un vistazo. Que había notado que estaba floja por mi lado también. Le respondí que no era necesario, que mi esposo seguramente lo arreglaría. Mentí. Y los dos lo supimos.
Porque él solo sonrió, asintió con la cabeza y volvió a su trabajo. Pero yo ya estaba atrapada. En su mirada. En su tono. En la forma en la que se agachaba para recoger el taladro. Esa tarde, mientras barría el porche, lo vi salir a su coche. Se detuvo un momento, sacó algo del maletero, y sus ojos se encontraron con los míos. No fue un gesto extraño. Solo una mirada rápida. Pero había algo distinto. Algo que me dejó sin aire por unos segundos. Me metí en casa y cerré la puerta. Me apoyé en ella con la espalda. El corazón me latía como si hubiera corrido. Y no había dado ni un paso. Por la noche mi marido, me anunció sin mirarme, que al día siguiente saldría temprano a una obra en las afueras. Que tal vez tardaría 2 o 3 días. Lo dijo como si hablara del clima. Como si su ausencia no significara nada. Yo asentí. Con alivio. Y eso me dio miedo. Cuando se fue al cuarto, abrí la nevera sin saber qué buscaba. Cerré. Volví a abrir. Luego me serví una copa de vino. Y otra. No me emborraché, pero sí sentí esa liviandad que viene cuando se mezcla el alcohol con el silencio. Encendí la luz del porche. Caminé hasta el borde del jardín. Desde allí, entre los listones de madera, podía ver su taller iluminado. Él estaba dentro, inclinado sobre una mesa, con los brazos desnudos, midiendo algo. No me vio. Pero yo no aparté la vista. Me quedé ahí con la copa en la mano, sintiendo que el suelo se movía bajo mis pies. En algún momento regresé al interior. Me metí a la cama sin cambiarme. Dormí mal. Soñé con puertas entreabiertas, con vallas que se rompían y con voces que susurraban cosas que no alcanzaba a entender. Al día siguiente desperté antes del amanecer. El espacio a mi lado estaba frío. Él ya se había ido. Me levanté, abrí la ventana y respiré el aire húmedo del jardín. Un aire que sabía a decisiones que aún no había tomado. Pero que ya estaban dentro de mí. Y así empezó todo. No con un beso. No con una caricia. Ni siquiera con una palabra fuera de lugar. Empezó con un clavo, una tabla rota y una mirada demasiado larga. Empezó con lo que no se dice. Con lo que se guarda. Con lo que uno cree que puede controlar. Hasta que es demasiado tarde. Me levanté antes de que el sol se asomara. No porque tuviera algo urgente que hacer, sino porque no podía permanecer un minuto más acostada, escuchando cómo la casa respiraba ese silencio hueco al que ya me había acostumbrado. A veces me preguntaba en qué momento comenzó todo a ser tan plano. No fue un evento ni una discusión. Simplemente un día desperté y ya no sentía nada al escuchar las llaves girar en la puerta. Era como si viviéramos 2 vidas paralelas compartiendo un techo, un baño, una cama, pero no una existencia. Después de prepararme un café sin azúcar, me senté en la mesa de la cocina, observando el vapor subir lentamente como si me diera permiso para no hablar. El día estaba claro, con una brisa suave que movía las cortinas con delicadeza. Escuché algo. Una herramienta. Metal contra madera. Me asomé. Allí estaba él otra vez, el vecino. Agachado, concentrado, repitiendo con el cuerpo la misma precisión del día anterior. El sonido de su trabajo me pareció más reconfortante que cualquier palabra que hubiese escuchado en semanas. No lo pensé demasiado. Salí con una bolsa de basura, fingiendo una casualidad que por dentro sabía que no existía. Crucé el patio y me detuve justo al borde de la valla. Él levantó la vista. Me sonrió sin mostrar los dientes, como si supiera exactamente por qué estaba allí. Me preguntó si había dormido bien. Asentí y respondí con la misma pregunta, aunque la respuesta no me importaba realmente. Era solo un puente para estar allí un poco más. Él dejó lo que tenía entre las manos y se acercó al borde de la valla. Dijo que el poste parecía más suelto de lo que pensaba. Yo miré la madera astillada, como si fuera la primera vez que la veía. Me preguntó si podía pasar al otro lado para verlo desde mi lado. Dudé.
Pero solo por un segundo. Acepté con un gesto, y abrí la pequeña puerta de alambre que separaba nuestros patios. Cuando entró, su presencia llenó el espacio como si trajera consigo algo que había estado esperando sin saberlo. Nos pusimos a revisar la valla juntos. Me mostró dónde el clavo estaba mal puesto, como el peso hacía que se ladeara. Yo observaba sus manos. Tenían esa mezcla de fuerza y cuidado que me hizo sentir insegura. Nunca había prestado tanta atención a unas manos. Nunca me había dado cuenta de lo mucho que una mirada directa podía sacudirme por dentro. Hablábamos poco, pero no era necesario más. El aire estaba lleno de lo que no se decía. Después de un rato él se retiró, diciendo que volvería más tarde con una bisagra nueva. Lo vi salir. Su paso era firme, pero pausado, como si no quisiera irse demasiado rápido. Me quedé sola en el patio, rodeada de herramientas que no sabía usar, con el corazón acelerado por razones que me daba miedo admitir. Volví a entrar a la casa y me lavé las manos, como si pudiera quitarme la sensación de su cercanía. Pero no se iba. Seguía en mi piel, en mis mejillas, en la forma en que mis dedos temblaban levemente. Me asustaba lo que estaba comenzando a sentir, pero también me llenaba de una energía que no recordaba haber sentido en años. Una parte de mí quería detenerse, regresar al lugar seguro de la rutina. Pero otra, más profunda, más viva, me empujaba hacia adelante. Horas después, mientras cortaba verduras para la cena, escuché el timbre de la puerta trasera. Era él. Sostenía una pequeña caja de herramientas y una bisagra oxidada que parecía haber rescatado de algún rincón olvidado. Me dijo que no era nueva, pero que aún servía. Le hice pasar sin decir palabra. Caminó detrás de mí hacia la valla, como si ya conociera cada rincón de mi jardín. Trabajamos en silencio, cada uno centrado en una esquina distinta de la estructura. Hasta que en un momento nuestras manos se tocaron sin querer. Fue un roce breve, torpe incluso, pero suficiente para hacerme perder el equilibrio emocional. Él no retiró su mano de inmediato. Yo tampoco. Hubo un segundo en el que nada se movió. Ni el viento. Ni las hojas. Ni el aire entre nosotros. Y entonces ocurrió. Nos miramos. No fue una mirada prolongada ni dramática. Fue directa. Sincera. Y sin previo aviso, nos acercamos. Muy cerca. Hasta que nos tocamos. Nos besamos. No hubo prisa. No hubo palabras. Solo ese instante suspendido en el que todo se redujo al calor de su boca, al temblor de mis labios, al peso de su mano en mi brazo. Nos besamos. Después ninguno dijo nada. Nos separamos con una naturalidad dolorosa, como si ambos supiéramos que ese momento no podía alargarse. Él se marchó. Yo no lo detuve. Cerré la puerta con manos temblorosas y me quedé de pie, apoyada en ella, con el corazón galopando y la mente en blanco. Me sentía como una niña a la que acaban de descubrir en medio de una travesura. Pero esto no era una travesura. Esto era algo más. Algo que no había planeado, pero que ya no podía deshacer. Subí a mi habitación y me senté frente al espejo. Me vi distinta. Más viva. Más despierta. Y eso me aterraba. Porque sabía que no era un simple beso. Era el principio de algo que aún no tenía nombre, pero que se sentía inevitable. Un cambio. Un desvío del camino del que quizás ya no habría regreso. Me acosté sin cenar. Apagué las luces y cerré los ojos, pero el sueño no llegó. Cada vez que parpadeaba, lo volvía a ver. Su cara. Sus manos. Su olor. Su cercanía. Me sentía como si alguien hubiera levantado una tapa sellada durante años y dejado salir algo que llevaba demasiado tiempo contenido. Era aire nuevo. Y a la vez, una tormenta en formación. Esa noche, en el silencio más profundo, entendí que había cruzado una línea. Que lo que antes era una grieta en mi matrimonio, ahora era una fisura abierta. Una que ya no podría ignorar.
Y lo más desconcertante de todo era que no quería ignorarla. La mañana siguiente fue un reflejo desordenado de mis pensamientos. El sol ya estaba alto cuando abrí los ojos, pero no me sentía descansada. Dormí a intervalos con imágenes sueltas volviendo una y otra vez, su mirada, el momento en que nuestras manos se rozaron, el beso, el silencio que lo siguió. Todo parecía tan real y al mismo tiempo tan improbable. Me vestí despacio, eligiendo ropa sin prestar atención, como si tuviera que protegerme de algo invisible. Afuera, el mundo seguía girando con su normalidad intacta, pero yo ya no pertenecía del todo a esa rutina. Bajé a la cocina y preparé café. Lo hice de memoria sin pensar, como todos los días, pero cada gesto parecía ajeno. La cafetera silbó, el pan saltó de la tostadora, y yo me limité a mirar la mesa vacía. Mi marido no estaba. Se había ido temprano, como dijo. Pero ahora su ausencia me parecía distinta. No era alivio. Era espacio. Silencio real. Como si la casa se hubiera vaciado de juicio y me dejara sola con mi conciencia. Pasé buena parte de la mañana haciendo pequeñas tareas, limpié las ventanas, regué las plantas del salón, barrí la entrada. Necesitaba moverme. No podía quedarme quieta porque mi cuerpo no aguantaba el peso de todo lo que no decía. Pero cada ruido afuera me alteraba. Cada vez que el viento movía las hojas, giraba la cabeza esperando verlo. No apareció. Ni una vez. En el almuerzo comí sola. Me forcé a sentarme, cortar el pan, servir la sopa. La televisión estaba encendida, pero no escuchaba nada. Masticaba despacio con la mente en otra parte. Pensaba en él. En si estaría en su casa trabajando. Si pensaba en mí. Si también recordaba el momento con esa mezcla de culpa y deseo que me desgarraba desde dentro. La tarde se volvió larga. Pesada. Me senté en el patio con un libro que no logré leer. Las letras flotaban en la página, pero no se convertían en palabras. Cada vez que levantaba la vista hacia la valla, el corazón se me aceleraba. Pero nada. Solo el canto de los pájaros y el sol bajando poco a poco. Al caer la noche salí con una bolsa de basura, fingiendo necesidad. La dejé en el cubo y di una vuelta lenta al jardín, deteniéndome cerca de la valla. Había silencio. Ni un solo sonido del otro lado. Eso me dolía más de lo que debía. Esperaba, lo admito. Una señal, una palabra, una excusa, aunque fuera absurda. Nada llegó. Cuando regresé adentro encendí una lámpara y me senté frente a la ventana. Observé cómo la luz caía sobre la mesa del comedor, revelando las marcas de los años, un pequeño arañazo, una mancha antigua de vino. Cosas que siempre habían estado allí, pero que nunca había mirado de verdad. Pensé en todo lo que habíamos acumulado con mi marido, muebles, fotos, hábitos. Y me pregunté si el amor era eso. Una colección de objetos y costumbres que uno arrastra sin saber por qué. Me levanté. Subí las escaleras lentamente y entré al dormitorio. Me senté al borde de la cama sin encender la luz. La habitación estaba en penumbra, pero no oscura. Afuera, la luna se filtraba entre las cortinas, proyectando sombras largas sobre el suelo. El armario estaba entreabierto. Vi su chaqueta colgando ordenada, limpia. La tomé y la acerqué a mi rostro. Olía a él. A su forma de ser. A lo que una vez me hizo elegirlo. Pero ya no sentía lo mismo. No con la misma intensidad. No con la misma certeza. Volví a bajar. Caminé sin rumbo por la casa. Mis pasos resonaban en el suelo como si me pertenecieran a otra persona. Abrí una ventana y me apoyé en el marco. El aire era fresco. Respiré hondo. La noche olía a tierra húmeda y a naranjos lejanos. Escuché un perro ladrar a lo lejos. Y entonces un sonido. Breve, metálico. Provenía del otro lado del jardín. No quise ilusionarme. Pensé que podía ser cualquier cosa. Pero no lo fue.
Salí descalza con una chaqueta encima. Avancé entre las sombras, sin saber exactamente qué buscaba. Me detuve junto a la valla. Entonces lo vi. No a él, sino su luz. Su taller estaba encendido. Por primera vez en el día. Algo dentro de mí se aflojó. Regresé a casa sin acercarme más. Me preparé una infusión y me senté en el sofá. Los minutos pasaban, pero ya no sentía esa ansiedad. Saber que estaba allí, que no había desaparecido, me bastaba por ahora. No necesitaba más. Solo eso. La certeza de que no era un fantasma en mi cabeza. Me dormí en el sofá. Desperté horas después con la taza vacía al lado y el televisor mostrando estática. Subí a mi habitación, esta vez sin mirar su chaqueta. Me acosté vestida, con los pensamientos arremolinándose. Había una calma nueva, pero frágil. Como si las piezas del rompecabezas estuvieran cayendo lentamente en su sitio, aunque no sabía qué imagen iban a formar. A la mañana siguiente no me sorprendió ver un papel doblado dentro del buzón. Era pequeño sin sobre, escrito con letra apretada. Lo abrí con manos inseguras. Solo decía, ¿estás bien? Lo leí muchas veces. Era simple. Pero no superficial. Era una pregunta que no me hacía nadie desde hacía años. Me quedé parada frente a la puerta con la nota en la mano, sintiendo que el mundo se detenía por un instante. Volví a entrar. Guardé el papel en el cajón de la cocina, entre servilletas y recortes de revistas. No contesté. No ese día. Pero por dentro la respuesta ya era un murmullo que crecía, no estaba bien. Pero quería estarlo. Quería entender qué me estaba pasando. ¿Qué lugar ocupaba él en todo esto? Y si aún quedaba algo en el lugar donde comenzó mi vida, ese hogar que ahora se sentía como una casa prestada. La tarde me sorprendió ordenando cajones. Releer cartas viejas, facturas vencidas, fotos impresas. Todo eso me llevó a revivir años enteros. Lo bueno y lo malo. Los silencios. Las risas que se fueron. Las vacaciones que nunca volvieron. Me detuve en una imagen donde él y yo, mi marido, estábamos abrazados frente a un mar tranquilo. Sonreíamos. Se notaba que aún creíamos en lo que compartíamos. Guardé la foto en una caja pequeña. No quise tirarla. Volví a pensar en el beso. No en el acto, sino en lo que significó. Fue un espejo. Me vi. Me sentí. Fue la prueba de que no estaba muerta por dentro como pensé durante tanto tiempo. Y eso, por doloroso que fuera, también era un alivio. Porque si podía sentir, entonces podía cambiar. Podía decidir. Esa noche antes de dormir, escribí en un papel, todavía no sé qué quiero. Pero sé que no quiero seguir como antes. Lo doblé y lo guardé bajo mi almohada. No era una solución. Pero sí un principio. Uno nuevo. Uno que por primera vez en mucho tiempo, era mío. Me desperté más tarde de lo habitual. La luz del sol ya cruzaba en ángulo la cortina del dormitorio, dibujando líneas doradas sobre la colcha arrugada. Me quedé unos minutos mirando el techo como si esperara alguna señal que me dijera por dónde debía continuar. El aire en la habitación se sentía espeso, no por el calor, sino por todo lo que se había acumulado en los últimos días. Pensamientos, silencios, emociones que no encontraba cómo ordenar. Me senté en el borde de la cama y pasé las manos por el rostro, intentando despejar la pesadez que me envolvía. Mi marido no estaba. Había salido temprano, probablemente rumbo a la obra en las afueras, como me dijo. Me levanté, tomé su taza vacía del fregadero y la lavé en silencio. No era costumbre suya dejarla ahí, lo que me hizo pensar que también él estaba más distraído de lo normal. Quizás había notado algo. Tal vez no el hecho en sí, pero sí el cambio en mi forma de moverme, de hablar, de mirar. Desayuné sin hambre, solo por rutina. Mientras bebía el café, miraba la hoja que había guardado en el cajón la noche anterior. «¿Estás bien?», había escrito él.
Me parecía un gesto pequeño, pero genuino. Una pregunta sencilla que me había hecho sentir vista, aunque fuera por un instante. La saqué, la volví a doblar y la dejé sobre la mesa. No sabía qué hacer con ella, pero tampoco quería deshacerme de esa frase. Decidí vestirme y salir a caminar. El día estaba claro, con un cielo que parecía más amplio de lo normal. El pueblo seguía su ritmo lento, el panadero sacaba los bollos al mostrador, una mujer barría la acera de su casa, un niño lanzaba piedras a una pila de hojas. Caminé sin rumbo, dejando que mis pies eligieran la dirección. Me alejé unas cuadras y luego regresé por un camino diferente. Necesitaba cambiar de perspectiva, aunque fuera solo durante media hora. De regreso pasé junto al taller de mi vecino. La puerta estaba abierta y dentro se escuchaba música suave. No lo vi, pero su coche estaba aparcado y algunas herramientas descansaban sobre la mesa de trabajo. Dudé en acercarme. Quería hablarle. Decirle algo. Pero no sabía qué. Me pareció que interrumpirlo sin tener claro mi motivo sería injusto. Así que seguí de largo con una sensación de insatisfacción que se me quedó pegada durante horas. Por la tarde me dediqué a organizar una estantería del comedor. Sacaba libros, sacudía el polvo, los volvía a colocar. Era una forma de distraer la mente, de ordenar por fuera lo que no lograba ordenar por dentro. Encontré un álbum de fotos viejo. Me senté en el suelo con las piernas cruzadas y comencé a pasar las páginas. Las imágenes mostraban veranos en la playa, cumpleaños con tortas caseras, risas congeladas en el tiempo. Vi mi rostro más joven, mi mirada más abierta. Me pregunté en qué momento esa mujer había desaparecido. Cerré el álbum y lo guardé sin terminar de verlo. Me dolía seguir. Me dolía no reconocerme. Al caer la tarde salí al patio a regar las plantas. El cielo se teñía de naranja, y la brisa traía consigo el olor de los limoneros del vecino. Me detuve frente a la valla. No había ruidos. Ni un golpe. Ni una conversación. Solo el viento y el canto apagado de un grillo. Me incliné sobre una de las macetas para arrancar las hojas secas, y al levantar la vista, lo vi. Estaba de pie del otro lado como si hubiera estado esperando a que lo notara. Llevaba una camisa azul, remangada hasta los codos. Su expresión era serena, pero en sus ojos había algo más. Algo que no supe traducir. Asentí en silencio. Él hizo lo mismo. No dijimos nada. Pero el reconocimiento en ese cruce de miradas fue suficiente. Una pausa. Un acuerdo tácito de que lo que había ocurrido no había sido un error, pero que necesitábamos tiempo. O al menos espacio para entenderlo. Entré sin mirar atrás. Cerré la puerta del patio y me senté en el sofá. Tenía una presión en el pecho que no era exactamente tristeza, pero tampoco alivio. Era otra cosa. Una mezcla de incertidumbre y deseo de que todo fuera más claro. Más sencillo. La noche cayó rápido. Preparé una cena ligera. Algo simple sin demasiadas ganas. Puse la mesa para dos como siempre, aunque aún estaba sola. Al cabo de unos minutos escuché la puerta. Era él, mi marido. Entró con pasos firmes, se quitó la chaqueta y dejó las llaves sobre el aparador. Me saludó sin entusiasmo, y yo respondí del mismo modo. Se sentó y comenzamos a comer. La conversación fue superficial. Comentó sobre el tráfico, el trabajo, un problema con los proveedores. Yo asentía sin aportar mucho. Me sentía distante como si lo estuviera viendo desde fuera. Sus palabras rebotaban en mí sin encontrar anclaje. No lo culpaba. No había hecho nada malo. Al menos, no de forma evidente. Pero tampoco había hecho nada que me hiciera sentir amada en mucho tiempo. Y esa ausencia, aunque invisible, pesaba como una piedra. Después de cenar, él se fue al estudio a revisar unos planos. Yo me quedé en la cocina, lavando los platos uno por uno. El sonido del agua corriendo y el roce de la esponja sobre el vidrio me tranquilizaban.
Cada movimiento era una forma de mantenerme en el presente, de no pensar demasiado. Cuando terminé apagué las luces y subí a la habitación. Me cambié, me acosté y apagué la lámpara. Pero no dormí. Escuché cada crujido de la casa, cada paso lejano, cada respiración del otro lado del pasillo. La oscuridad no me asustaba. Me envolvía. Y dentro de ella, mi mente volvía una y otra vez a esa pregunta que aún no había respondido: ¿estás bien? No lo sabía. Pero quería averiguarlo. Aunque eso significara enfrentarme a cosas que durante años había preferido no ver. Aunque doliera. Aunque pusiera en riesgo todo lo que creía estable. Porque lo que me sostenía ya no era el amor. Era la costumbre. Y esa, por muy firme que parezca, no basta para vivir. Ni para sentirse viva. El día siguiente comenzó como todos los demás, pero yo ya no era la misma. Algo dentro de mí había cambiado, aunque por fuera todo pareciera seguir igual. Me levanté antes que el sol, con esa ansiedad silenciosa que no deja dormir. Bajé a la cocina y encendí la cafetera. Mientras esperaba, observé por la ventana cómo la luz comenzaba a colorear el cielo. La casa estaba en silencio, como suspendida. Mi marido seguía dormido. Lo escuchaba respirar desde el pasillo, ese ritmo mecánico que me acompañaba desde hacía años y que, sin embargo, ya no me producía nada. Antes me tranquilizaba. Ahora solo era un ruido de fondo. El tipo de sonido que uno deja de notar hasta que desaparece. Salí al jardín con la taza entre las manos. La hierba estaba húmeda y el aire fresco. Respiré profundamente, como si necesitara limpiarme por dentro. Frente a mí, la valla. La madera maltratada, los clavos torcidos, la línea que dividía dos mundos. Me acerqué. Todo estaba quieto. El cobertizo del vecino cerrado, sin señales de vida. Aún así me quedé un rato allí, inmóvil, observando. Como si esperara que algo, o alguien, surgiera de entre las sombras. Volví adentro. Me duché sin apuro, tratando de relajar el cuerpo que llevaba días tenso. Escogí una blusa que no usaba desde hacía años. No era nada provocador, pero me recordaba a otra versión de mí. Una que solía gustarse más. Me recogí el cabello con una pinza, preparé una pequeña cesta con cosas del mercado y decidí salir. Necesitaba moverme, cambiar de escenario, alejarme de esa casa por unas horas. Caminé hasta el centro del pueblo. Saludé a la frutera, a la mujer de la panadería. Crucé algunas palabras, todas vacías. Pero agradecí el ruido, el movimiento, las voces. Compré tomates, pan, algo de queso. Y cuando salí de la tienda, allí estaba él. De pie junto a su coche estacionado frente a la plaza. Estaba revisando algo en el maletero. Me vio. Y en vez de apartar la mirada, sostuvo la mía. Fue un segundo. Quizás dos. Pero bastó para revolverme entera. Me acerqué despacio, como quien no quiere parecer ansiosa. Le pregunté si tenía alguna recomendación para las bisagras de la valla. Una excusa torpe. Pero él la aceptó sin comentario. Me dijo que tenía unas en el taller, que si quería podía pasarlas más tarde. Asentí. Él asintió también. Luego me deseó buen día y se despidió con un gesto. No hubo sonrisas ni insinuaciones. Solo una pausa cargada de todo lo que no decíamos. Regresé a casa más liviana y más inquieta al mismo tiempo. Era contradictorio pero real. Había una parte de mí que se sentía culpable y otra, más grande, que simplemente estaba viva. Pasé el resto del día entre tareas pequeñas. Preparé el almuerzo, limpié el baño, ordené un cajón del armario. Cualquier cosa que mantuviera mis manos ocupadas mientras mi mente seguía flotando en otra parte. A media tarde lo escuché. El motor de su coche. Los pasos acercándose. Golpeó suavemente la puerta trasera. Lo recibí sin palabras. Sostenía un pequeño estuche con bisagras y tornillos. Dijo que no tenía tiempo de instalarlas ahora,
pero que me las dejaba por si las necesitaba. Le ofrecí un vaso de agua. Aceptó. Entró al jardín. Nos sentamos en los viejos bancos de piedra, sin tocar el tema de antes. Hablamos del calor, de una tormenta que se avecinaba, del perro del vecino que no paraba de ladrar en las noches. Él hablaba con calma, con pausas que no incomodaban. Yo lo escuchaba atentamente como si cada palabra suya tuviera un peso especial. Me di cuenta de que lo miraba demasiado. Que buscaba en su rostro señales, respuestas, permiso. No sé a qué exactamente. Pero algo me impulsaba a quedarme allí, a no interrumpir el momento. Después de un rato se puso de pie. Dijo que tenía que volver al taller. Le agradecí las bisagras. Me respondió con un simple para eso estoy. Se despidió con la cabeza. Lo vi alejarse por el jardín hasta desaparecer detrás de la valla. Me quedé allí sentada, con las manos sobre las rodillas, sintiendo como algo se me había escapado. Algo que no supe definir. Esa noche mi marido llegó más temprano de lo habitual. Traía una bolsa con empanadas y dijo que no tenía ganas de cocinar. Las calenté mientras él encendía la televisión. Comimos en silencio, sentados uno frente al otro como extraños con la costumbre de compartir mesa. Él comentó algo sobre un partido. Yo asentí sin escucharlo. No porque me molestara. Simplemente no podía concentrarme en lo que decía. Mi mente estaba en otro lugar. Al terminar, él fue al baño. Yo lavé los platos y me detuve un momento frente a la ventana del fregadero. Afuera, todo estaba oscuro. Pero sabía que en algún rincón cercano él también estaba despierto. Quizás tomando café. Quizás reparando algo. Quizás simplemente pensando en mí. Como yo en él. Subí a la habitación antes que mi marido. Me acosté del lado derecho de la cama, como siempre. Cuando él entró se cambió sin hablar. Se acostó de espaldas a mí. Apagó la luz. El silencio volvió a llenarlo todo. Y aunque sus respiraciones eran constantes, sentí que entre nosotros había un muro mucho más alto que el de cualquier valla. Cerré los ojos. Mi cuerpo estaba quieto, pero por dentro algo se movía. Algo que no quería desaparecer. Un impulso. Una necesidad. Un fuego pequeño pero constante que me recordaba que aún estaba a tiempo de vivir. No sabía cómo. Ni con quién. Ni hasta cuándo. Pero quería encontrar la forma. Aunque eso significara romper lo conocido. Aunque doliera. Porque lo más peligroso no era lo que había hecho. Sino lo que estaba empezando a desear. Y eso, lo sabía muy bien, no iba a desaparecer tan fácilmente. El día amaneció gris, con nubes bajas que parecían presionar el tejado de la casa. El aire estaba cargado de esa humedad previa a la tormenta, como si todo el pueblo contuviera la respiración. Me desperté con el sonido de la lluvia aún ausente pero inminente. La habitación estaba en penumbra, apenas iluminada por la claridad del cielo encapotado. Me quedé en la cama un momento con la mirada perdida en el techo, mientras sentía como el pecho me pesaba más que de costumbre. Mi marido ya no estaba. Su lado de la cama frío y estirado me indicaba que había salido temprano otra vez. Bajé a la cocina envuelta en una manta, como si necesitara más que ropa para protegerme de lo que sentía por dentro. El café comenzó a burbujear lentamente en la cafetera, llenando el ambiente con su aroma habitual. Pero ese olor, que antes me traía cierta calma, ya no lograba contener mis pensamientos. Me senté en la mesa con la taza entre las manos, observando cómo el vapor se disipaba, igual que mis intentos por volver a una normalidad que ya no existía. Desde la ventana del comedor, miré hacia el jardín. La valla seguía allí, testigo muda de todo. No sabía por qué, pero me sentía expuesta frente a ella. Como si sus tablas rotas hablaran más de mí que de su propio desgaste. A cada rato esperaba ver su figura del otro lado, entre la bruma del amanecer. Pero el patio del vecino permanecía en silencio. Cerrado. Como si él también estuviera esperando algo. Decidí vestirme sin pensar demasiado.
Tomé unos jeans viejos y una camisa clara. Nada especial. Solo quería sentirme funcional. Limpié la cocina, puse una lavadora, regué las plantas del interior. Tareas simples, mecánicas, que me permitieran pasar el tiempo sin detenerme a pensar. Pero incluso mientras limpiaba la mesa o doblaba una toalla, su imagen regresaba. A veces era solo su voz. Otras, la forma en que me había mirado la última vez. No necesitábamos palabras. Lo que se había dicho entre nosotros había quedado tatuado en el silencio. A media mañana sonó el timbre. Mi corazón dio un vuelco. Crucé el pasillo con paso contenido, como si no quisiera mostrarme demasiado ansiosa incluso estando sola. Abrí. Era él. Tenía la camisa mojada por la llovizna que recién comenzaba. En la mano sostenía una pequeña caja de madera. No pregunté qué era. Me limité a abrir un poco más la puerta y dejarlo pasar. Entró sin hablar, con ese modo tranquilo que lo caracterizaba. Caminó hasta la mesa del comedor y colocó la caja con cuidado. Dijo que había encontrado unas herramientas que tal vez podrían servir para reforzar la valla. Asentí. Le ofrecí algo caliente. Aceptó. Mientras calentaba agua para preparar té, él se sentó. Lo observé desde la cocina. Parecía tan cómodo en mi casa como si hubiera estado allí decenas de veces. No era invasivo. No miraba todo. Solo respiraba despacio, como si necesitara el silencio tanto como yo. Le pasé la taza. Nuestras manos se rozaron. No fue intencional. O quizás sí. Pero no dijimos nada. Se quedó con la taza entre las manos, sin probar el té. Solo miraba por la ventana, hacia el jardín. Llovía suave, constante. Una lluvia que parecía limpiar sin apuro. No hablamos de lo que había pasado. No mencionamos el beso. No preguntamos por qué. Pero ambos sabíamos que estaba ahí, flotando en el aire, llenando cada rincón del comedor. Hablamos de otras cosas, del clima, de un árbol que casi cae en su patio, del perro callejero que solía dormir frente a la ferretería. Conversaciones sin peso, pero cargadas de subtexto. Cada palabra era una excusa para permanecer. Cada silencio una confesión tácita. Se fue después de una hora. No sin antes dejarme una mirada que me sostuvo varios segundos. No había reproche. Tampoco exigencia. Solo esa calma suya que me desarmaba. Cerré la puerta y me quedé allí, con la espalda apoyada en la madera, respirando hondo. Luego subí a mi habitación. Me senté frente al espejo. Me miré largo rato. Vi a una mujer que estaba cambiando. No sabía si para bien o para mal. Pero estaba cambiando. Por la tarde el cielo se abrió apenas. Salí al jardín. El olor a tierra mojada me envolvió como un abrigo. Caminé hasta la valla y observé las bisagras nuevas. Su trabajo era impecable. Meticuloso. Me detuve allí, en silencio. Recordando sus manos sobre la madera, su cuerpo inclinado, su concentración. No había erotismo en eso. Había presencia. Algo que en mi casa se había vuelto una rareza. Entré cuando el frío comenzó a calarme los huesos. Encendí la estufa del salón. Puse música suave, instrumental. Me acurruqué en el sillón con una manta y un libro que no abrí. Preferí mirar el fuego y pensar. En él. En mi marido. En mí. En cómo había llegado hasta aquí. Me di cuenta de que no buscaba emociones fuertes ni aventuras secretas. Solo quería sentirme importante para alguien. Sentir que mi existencia tenía un eco en la vida de otro. Mi marido llegó más tarde. Traía pan y leche. Dijo que pensó en mí porque ya no quedaba nada para el desayuno. Le di las gracias. Me preguntó si había hecho frío durante el día. Asentí. Subió a cambiarse. Yo me quedé en el salón, removiendo lentamente el té en la taza, con la mirada fija en la chimenea.
Esa escena tan doméstica, tan normal, me hizo sentir una extraña tristeza. Era todo correcto. Y sin embargo todo se sentía incompleto. Cenamos sin hablar mucho. Él preguntó si quería ver una película. Le dije que estaba cansada. Se encogió de hombros. No insistió. Subí a la habitación. Me acosté con ropa cómoda y apagué la luz. El silencio era espeso. Ya no era paz. Era espera. Algo en mí se estaba preparando. No sabía para qué. Pero lo sentía con claridad. Como una cuerda tensa a punto de romperse. Pensé en él. En su forma de escuchar. En cómo sus silencios no me incomodaban. En cómo me hacía sentir observada, pero no juzgada. Sentí un nudo en la garganta. No por él. No por mi marido. Por mí. Porque había pasado años entera por fuera y vacía por dentro. Y ahora que algo había comenzado a llenarme, no sabía cómo sostenerlo. Cerré los ojos. Escuché pasos en el pasillo. El crujir del piso de madera. La puerta del baño. La cadena del inodoro. La puerta cerrándose de nuevo. Todo tan familiar. Y aún así, tan ajeno. Me dormí tarde. Con el cuerpo quieto pero la mente encendida. Aferrada a una certeza incómoda, estaba cruzando un umbral. Y no sabía si tenía vuelta atrás. Pero por primera vez en mucho tiempo, no quería detenerme. Esa mañana todo pareció comenzar antes de tiempo. El cielo seguía oscuro pero mi cuerpo ya estaba despierto, como si algo dentro de mí hubiera decidido que no era momento de descansar más. Me senté en la cama sin encender la luz. Escuchaba los sonidos tenues de la casa, el crujido de la madera, el silbido lejano del viento colándose por las rendijas. Mi marido aún dormía. Su respiración era pausada, profunda, como si estuviera ajeno a todo. Me levanté despacio, procurando no hacer ruido. No por él, sino por mí. Porque necesitaba el silencio. En la cocina, el ritual de siempre. Café, pan, tostadora. Pero cada movimiento tenía otro ritmo. Más consciente. No automático. Mientras el café caía gota a gota, pensé en lo que había pasado el día anterior. Su visita. La caja de madera. La conversación pausada. Y ese cruce de miradas que aún me perseguía. No era un juego ni una fantasía. Era algo más. Algo que me costaba nombrar, pero que sentía en los dedos, en la espalda, en cada rincón de mi piel. Salí al jardín. El rocío cubría las hojas y el pasto. Caminé descalza, sintiendo el frío húmedo en las plantas de los pies. Me detuve frente a la valla. El lado de él estaba tranquilo. Cerrado. Pero no vacío. No para mí. Me quedé ahí un rato largo mirando sin esperar. No tenía sentido buscarlo cada mañana. No tenía sentido y sin embargo lo hacía. Volví adentro y abrí la puerta del lavadero. Saqué ropa sucia, la separé, encendí la lavadora. Me gustaba el sonido que hacía, el golpeteo constante que llenaba la casa con una presencia mecánica. Ordené algunos papeles, respondí un mensaje de mi hija, pasé un trapo por las superficies de la sala. Todo con una precisión tranquila. Como si el cuerpo supiera lo que hacía y la mente simplemente lo acompañara. Antes del mediodía, me senté a escribir una lista de compras. No necesitaba muchas cosas, pero cualquier excusa para salir me resultaba válida. Me vestí con un pantalón de lino, blusa clara, sandalias. No era un atuendo especial, pero sí diferente. Sentía la necesidad de cuidarme, de verme mejor. Para mí. Para el reflejo en el espejo. Pero también para él. Salí al mercado con paso firme. Me crucé con una vecina que me saludó con una sonrisa breve. Respondí con otra. Todo el pueblo parecía moverse en cámara lenta. Era uno de esos días en los que nadie tenía prisa.
Compré tomates, pan rústico, unas naranjas. Y cuando ya me disponía a regresar, lo vi. En la gasolinera. Estaba echando combustible a su coche. Llevaba una camisa de mezclilla y el cabello más desordenado que de costumbre. Me vio. Me saludó con un gesto corto como si no quisiera invadir. Me acerqué. No planeaba hacerlo, pero mis pies decidieron por mí. Le pregunté si el coche estaba fallando. Dijo que no, que simplemente estaba reponiendo combustible antes de ir a buscar unas piezas al pueblo vecino. Hablamos brevemente. Me preguntó si necesitaba algo de allá. Dije que no. Pero agradecí el gesto. El sol comenzaba a salir entre las nubes. Nos quedamos allí parados junto al surtidor, sin mucho más que decir. Hasta que él propuso llevarme de regreso si no tenía apuro. Dudé apenas. Pero acepté. El trayecto fue corto, pero bastó para llenarme de esa mezcla extraña de nerviosismo y calma. Él conducía tranquilo con una mano en el volante y la otra descansando sobre el cambio. No hablábamos mucho, pero no era incómodo. Al contrario. Había algo reconfortante en su presencia. Algo que me sostenía sin presionar. Al llegar, estacionó frente a mi casa. No apagó el motor. Me giré hacia él para agradecerle. Él asintió con una leve sonrisa. Durante un segundo, ninguno de los dos se movió. El tiempo se estiró como si algo quisiera romperse, pero aún no se atreviera. Abrí la puerta, bajé con cuidado y cerré sin mirar atrás. Escuché cómo se alejaba por la calle, el motor apagándose lentamente en la distancia. Esa tarde la casa me pareció más grande. Más silenciosa. Más ajena. Recorrí las habitaciones sin propósito. Me detuve frente a las fotos del pasillo. Algunas estaban torcidas. Las enderecé. Otras tenían el marco sucio. Las limpié. Cada imagen me mostraba versiones antiguas de mí. De nosotros. Momentos congelados que ya no se parecían a nada. Mi marido volvió cerca del atardecer. Traía una caja con tornillos, decía que quería arreglar una estantería. Me preguntó cómo había estado el día. Le dije que tranquilo. No preguntó más. Se encerró en el garaje y no volvió a salir hasta la hora de la cena. Comimos sopa. Habló del trabajo. De un compañero nuevo que no entendía las órdenes. Yo asentía, pero no opinaba. Ya no sabía qué decirle. Lo conocía tanto que podía prever cada palabra. Cada reacción. Y eso me agotaba. Esa noche subí antes que él. Me lavé la cara, me cambié, me senté en la cama con una libreta en las piernas. No escribí nada. Solo la sostenía. La punta del bolígrafo descansaba sobre la primera línea, pero las palabras no salían. Mi cabeza estaba llena, pero el lenguaje no alcanzaba. Guardé la libreta, apagué la luz y me recosté. Escuché sus pasos subir, el roce del pantalón, el abrir del armario. Luego el silencio. Otra vez. Me giré de costado, de espaldas a él. Cerré los ojos y volví a ese momento en la gasolinera. A su voz. A su calma. A su propuesta. A la forma en que no buscaba nada, pero lo ofrecía todo con su manera de estar. Me pregunté qué tan cerca estábamos de un punto sin retorno. Qué tan dispuestos estábamos, él y yo, a cruzarlo. Dormí mal. Me desperté varias veces. En una de ellas, fui hasta la cocina y bebí agua. Me apoyé en la encimera. Pensé en todo lo que estaba sucediendo. En lo que no decía. En lo que ya no podía esconder. Y supe con una claridad que dolía, que algo iba a pasar. Pronto. Y que yo tendría que elegir. Ya no entre dos hombres. Sino entre dos versiones de mí misma. Una que conocía y que ya no me servía. Y otra que apenas empezaba a intuir. Pero que por primera vez quería descubrir. La mañana siguiente trajo una claridad inusual,
una de esas luces suaves que no ciegan, pero tampoco permiten esconderse. Me desperté temprano, incluso antes de que sonara el primer camión en la carretera. Estuve unos minutos acostada observando el techo con el cuerpo quieto y la mente ya activa. Algo en el ambiente era distinto. No podía decir qué, pero lo sentía. Una tensión invisible como la de antes de un anuncio o de una decisión inminente. Bajé en silencio. Preparé el café como de costumbre, pero esta vez no me senté en la mesa. Caminé con la taza en la mano hasta el ventanal del comedor, desde donde se veía el patio y parte del cobertizo del vecino. No había movimiento. Aún así me quedé allí como cada mañana, esperando algo que ni siquiera sabía si deseaba realmente que sucediera. La casa estaba en calma. Mi marido había salido la noche anterior por cuestiones de trabajo con la promesa de volver, no muy tarde, pero no había regresado. No me había preocupado. En otro momento lo habría hecho, habría llamado o enviado un mensaje. Pero esta vez no. Esta vez simplemente dejé que el hecho pasara. Sin angustia, sin enojo. Solo dejé que ocurriera. Después del desayuno, me dediqué a ordenar el armario de la entrada. Había ropa vieja que ya no usábamos, cajas con objetos que no recordaba tener. Encontré una bufanda suya guardada desde hacía años. Aún olía a él, pero aún el que ya no existía. A una versión suya de otro tiempo. La dejé a un lado, sin saber si tirarla o guardarla. Nada parecía tener una respuesta sencilla. Fue pasado el mediodía cuando lo vi. Apareció caminando por el callejón lateral, con una bolsa de papel en la mano. Cruzó el portón abierto y se detuvo frente a mi casa. Me asomé sin pensar demasiado, empujada más por el impulso que por la voluntad. Me miró. No sonrió. Solo levantó la bolsa como señal de que traía algo. Salí. Nos saludamos con un gesto apenas. Me dijo que había pasado por la panadería del pueblo vecino y que compró más de la cuenta. Me ofrecía unas piezas. Dije que sí. Lo invité a pasar al jardín, y nos sentamos en la parte de atrás, donde el sol caía con suavidad sobre las plantas. El olor del pan aún tibio llenó el aire. Hablamos poco. No hacía falta más. Su presencia, como siempre, bastaba para hacerme sentir acompañada. Me contó que había estado arreglando una furgoneta vieja y que había tenido problemas con el encendido. Yo le hablé de las macetas, de unas hojas amarillas que no lograba recuperar. Él me dio un consejo breve, práctico, y me hizo reír con un comentario sobre cómo algunas plantas, como algunas personas, se rinden sin avisar. No sabría decir en qué momento ocurrió, pero de pronto estábamos en silencio. Mirándonos. Otra vez. Esta vez más cerca. El aire entre nosotros estaba cargado. Denso. Lo sentí primero en la espalda, luego en el cuello, y por último en la boca del estómago. Era ese tipo de tensión que no se puede explicar con palabras, pero que lo invade todo. Y entonces simplemente pasó. Nos miramos. Y nos besamos. No hubo dramatismo. No hubo palabras previas. Solo ese movimiento inevitable hacia el otro, como si nuestros cuerpos hubieran decidido por sí mismos. Nos besamos. Después del beso, no hubo disculpas. No hubo explicación. Él apartó la vista primero. Dijo que debía irse. Yo asentí. Lo acompañé hasta la salida sin hablar. Se fue caminando sin mirar atrás. Volví a entrar. Cerré la puerta con suavidad. Apoyé la espalda contra la madera y cerré los ojos. No estaba agitada. No estaba arrepentida. Tampoco eufórica. Solo estaba viva. Sentía algo que no sentía hacía años, claridad. El resto de la tarde pasó en una calma extraña. Preparé la cena con movimientos lentos, casi ceremoniales. Piqué verduras, puse a hervir agua, encendí la radio de fondo. Todo era mecánico, pero no indiferente. Era como si cada pequeño acto tuviera ahora un peso que antes no tenía.
Mi marido llegó tarde. Abrió la puerta sin hacer ruido, dejó las llaves en la mesa y colgó la chaqueta. Me saludó desde el pasillo. Le respondí sin levantar la voz. Me preguntó si había comido. Dije que sí. No preguntó más. Se fue al dormitorio. Esa noche dormimos espalda con espalda. Como tantas otras veces. Pero esta vez la distancia no era solo física. Era una línea clara. Un antes y un después. Supe en ese momento que algo se había quebrado para siempre. Y sin embargo no sentí tristeza. Sentí algo más cercano a la paz. Como si por fin hubiera dejado de huir de mí misma. Como si lo que acababa de hacer, por más complicado que fuera, me hubiera devuelto una parte de mí que creía perdida. No sabía qué iba a pasar después. No tenía un plan. No había respuestas. Pero por primera vez en mucho tiempo, me sentía capaz de sostener la incertidumbre. Y eso para mí ya era suficiente. Porque vivir, en realidad, nunca fue tener certezas. Fue atreverse a seguir aunque todo tiemble. Aunque no sepamos dónde estamos pisando. Aunque el corazón aún no entienda lo que acaba de hacer. El amanecer llegó envuelto en una calma extraña. No era la serenidad de otros días, sino una sensación de pausa antes de algo inevitable. Me levanté sin mirar el reloj. Sabía que era temprano, porque la casa aún estaba sumida en la penumbra y afuera no se escuchaban los sonidos habituales del pueblo. Todo parecía detenido. Como si el tiempo también estuviera esperando. En la cocina preparé el café en silencio. Cada movimiento era más cuidadoso, más consciente. No por miedo, sino por el peso de lo que había ocurrido. Me senté en la mesa con la taza entre las manos, mirando un punto fijo en la pared. No pensaba en nada concreto, pero sentía el corazón latir con fuerza. No había remordimiento. Pero tampoco había alivio. Lo que había pasado la tarde anterior no se borraba. Estaba ahí como una línea nueva en el mapa de mi vida. Mi marido aún dormía. Lo escuchaba respirar desde el pasillo. Ese sonido que durante tantos años fue sinónimo de hogar, ahora me parecía distante. No hostil, pero sí ajeno. Como si nos estuviéramos moviendo en planos paralelos. Compartiendo espacio, pero no vida. Salí al jardín después del desayuno. El aire era tibio con ese olor a tierra húmeda que dejan las noches de brisa. Me acerqué a la valla. Las bisagras seguían firmes. El trabajo de él, como todo lo que hacía, estaba impecable. Toqué la madera con los dedos. Un gesto mínimo, casi inconsciente. Quería anclarme a algo. Recordar que el mundo seguía siendo sólido. Del otro lado, su casa estaba en silencio. No se veían luces encendidas. No se escuchaba el motor. Pero yo sabía que estaba allí. Lo sentía. Como se siente la electricidad antes de la tormenta. Volví a entrar. Tenía que ocuparme de algunas tareas, ropa por lavar, una factura que pagar, un correo que debía responder. Pero no hice nada de eso. Me senté en el sofá del salón, con la espalda recta y las manos apoyadas en las piernas. Y simplemente estuve. Respirando. Esperando. Sin saber qué exactamente. Cerca del mediodía, sonó el teléfono. Era mi hija. Hablamos de su trabajo, de su pareja, de una receta nueva que quería probar. Le respondí con frases cortas, fingiendo interés. No porque no me importara, sino porque mi mente estaba en otro sitio. En otra línea de tiempo. En otra parte de mí. Después de colgar, subí a la habitación. Abrí el armario y me quedé mirando mi ropa. No buscaba nada. Solo quería ver. Allí estaban los vestidos de las cenas formales, las blusas de las reuniones familiares, los pantalones cómodos de los domingos. Cada prenda era una versión de mí misma. Algunas ya no me representaban. Otras nunca lo habían hecho.
Elegí una camisa de lino clara y unos pantalones rectos. Me los puse con lentitud, como si el acto de vestirme fuera un ritual. Me miré al espejo. No me vi más joven. Ni más atractiva. Pero sí más decidida. Más presente. No por lo que había hecho, sino por lo que estaba dispuesta a asumir. La tarde avanzó con una lentitud insoportable. Cada minuto parecía arrastrarse. Hice un esfuerzo por concentrarme en algo práctico. Organicé el cajón de los manteles. Ordené el botiquín del baño. Cambié el agua de las flores. Pero no lograba acallar el murmullo constante dentro de mí. Fue cuando el sol empezó a caer que lo vi. Su silueta se dibujaba contra la luz dorada del atardecer. Estaba en el jardín de pie, mirando hacia mi casa. No se movía. No hacía ningún gesto. Pero su sola presencia me hizo sentir un temblor interno. Salí sin pensarlo. Caminé hacia la valla. Nos encontramos en el punto de siempre. No dijimos nada al principio. Solo nos quedamos allí, uno frente al otro con la madera vieja entre nosotros. Luego él habló. Dijo que no sabía si debía haber venido. Que no esperaba nada. Que no quería complicarme la vida. Le respondí que no estaba buscando una solución. Que solo necesitaba entender qué estaba sintiendo. Él asintió. Su mirada era firme, pero había una ternura en su expresión que me desarmaba. Nos quedamos allí unos minutos más. No hubo contacto. No hubo otro beso. Solo la compañía mutua. La aceptación tácita de que algo nos estaba atravesando. Algo que ninguno de los dos sabía cómo nombrar, pero que era real. Al regresar a la casa, el ambiente era distinto. No sabía si era por mí, porque finalmente había reconocido que las cosas ya no volverían a ser como antes. Mi marido estaba en la cocina. Preparaba algo rápido para cenar. Me ofreció un plato. Acepté. Comimos frente a frente. Hablamos poco. Él comentó sobre la humedad del clima, sobre un problema en el grifo del baño. Yo respondí con monosílabos. No había tensión, pero sí una distancia que ya no se podía ignorar. Después de cenar, él subió primero. Yo me quedé en la sala, apagando las luces, lavando los platos. Cada movimiento era una excusa para retrasar el momento de acostarme. No porque temiera dormir, sino porque ya no sabía cómo compartir esa cama sin sentir que traicionaba algo. Subí al cuarto con pasos suaves. Él ya estaba acostado con los ojos cerrados. Me cambié en silencio. Me acosté de espaldas a él. El techo parecía más alto esa noche. O quizá era solo que mis pensamientos lo estiraban hasta el infinito. No dormí enseguida. Me quedé despierta con la mirada fija en la oscuridad. Pensaba en lo que había dicho él, no espero nada. Y sin embargo yo sabía que había algo esperando. Dentro de mí. Un cambio. Una decisión. Una verdad que ya no podía ignorar. No sabía qué iba a pasar mañana. Si él volvería a aparecer en mi jardín. Si mi marido notaría finalmente la grieta que crecía entre nosotros. Pero si sabía que ya no era la mujer de antes. Algo en mí se había abierto. Y aunque doliera, aunque confundiera, no quería cerrarlo. Porque por primera vez en mucho tiempo me sentía completamente despierta. Y viva. La mañana comenzó con el cielo cubierto de un gris que parecía deslizarse por las paredes. No llovía aún, pero el aire traía ese olor espeso de lo que está a punto de caer. Me desperté con el estómago encogido, como si algo dentro de mí ya supiera lo que iba a ocurrir. No fue un presentimiento, tampoco miedo. Era más bien una certeza tibia, incómoda, que me acompañó mientras me vestía y bajaba a la cocina. Preparé el café con movimientos lentos, cuidando cada gesto como si tuviera que justificar mi presencia en ese espacio. En la casa reinaba un silencio denso, distinto al de otros días. Mi marido aún dormía, o al menos eso creí.
No lo escuché moverse ni carraspear desde la habitación. Aún así me mantuve en calma, escuchando el ruido sutil de la cafetera, el crujido de la silla al sentarme, el soplo de viento que pasaba entre las rendijas de las ventanas mal selladas. Tomé la taza entre las manos y fui hasta el ventanal. Afuera el jardín parecía más pequeño, como encogido por la humedad. La valla estaba allí como siempre, firme, pero con las marcas del tiempo. La observé con detenimiento. Cada clavo, cada mancha de óxido, cada tabla ligeramente torcida. Había algo casi simbólico en ella, la barrera entre lo que había sido mi vida hasta ahora, y lo que sin quererlo del todo, había empezado a construirse en silencio. Volví a sentarme, pero no pude quedarme mucho tiempo quieta. Sentía el cuerpo inquieto, los dedos temblorosos sin razón. Caminé por la casa, deteniéndome en los pasillos, observando detalles que siempre ignoraba, una mancha en la pared, una grieta en la esquina del techo, un retrato torcido. Todo parecía haber estado gritándome algo que nunca quise oír. Fue entonces cuando escuché el ruido del motor. Primero lejano, luego más claro. Me acerqué a la puerta trasera. Era él. Su camioneta se detuvo frente a su casa. Bajó con calma. No me vio. Pero yo sí lo vi. Vi cómo cerraba la puerta, cómo revisaba el espejo lateral, cómo se agachaba a ver algo en la rueda. Sus gestos eran los de siempre, precisos, seguros, sin ostentación. Me quedé observando un momento más, luego me aparté. No quería que supiera que lo esperaba. Poco después, mi marido bajó. Lo escuché encender el televisor. No dijo nada. Yo tampoco. Preparé algo de desayuno para los dos, lo dejé sobre la mesa. Él comió en silencio, viendo las noticias. Yo me quedé de pie, fingiendo ordenar unas revistas. En un momento dijo que saldría al centro, que tenía que buscar unos papeles. Asentí. No le pregunté cuándo volvería. No me importaba. O no quería que me importara. Cuando se fue, la casa se vació por completo. Pero esta vez, ese vacío no me pesó. Al contrario. Era como si al cerrarse la puerta, se abriera algo dentro de mí. Caminé hasta el jardín. El aire estaba más fresco. Las nubes se movían despacio, como si no tuvieran prisa por descargar lo que cargaban. Me acerqué a la valla. No había nadie al otro lado, pero algo me empujaba a quedarme. Me senté en una de las sillas viejas junto al arbusto de romero. Cerré los ojos. Respiré profundo. Sentía el pecho tenso, la piel hipersensible. No por nervios. Era otra cosa. Era como si todo mi cuerpo supiera que estaba por romperse un equilibrio, uno frágil, uno que venía sosteniendo con hilos demasiado delgados. Entonces lo escuché. Pasos firmes, pero sin urgencia. No abrí los ojos. Solo esperé. Sentí su presencia antes de verla. Estaba del otro lado, lo sabía. Dijo mi nombre. Su voz fue suave, casi un susurro. Me incorporé despacio. Nuestras miradas se cruzaron por encima de la madera. No dijimos nada durante unos segundos. Luego él habló. Dijo que no quería confundirme más, que no pretendía meterme en una vida que no era la suya. Que entendía si yo prefería que todo terminara ahí. Su voz era firme, pero había algo en su expresión que decía otra cosa. Algo vulnerable. Algo honesto. Le dije que no sabía qué quería. Que estaba cansada de fingir que sí. Que había pasado demasiados años callando, sosteniendo una estructura que se me había vuelto ajena. Que necesitaba entenderme. Él asintió. No presionó. No argumentó. Solo dijo que estaría del otro lado. Que no iba a desaparecer. Y entonces, en medio de esa calma casi dolorosa, le pregunté si podía acompañarme a dar una vuelta. Una simple caminata. Nada más. Él aceptó con una sonrisa tenue. Me dijo que me esperaría en la puerta. Crucé la casa,
tomé una chaqueta, cerré las ventanas y salí por la entrada principal. Allí estaba, apoyado contra su coche. Me abrió la puerta. Subí. No hablamos mucho durante el trayecto. Tomamos un camino rural, uno de esos que bordean campos sembrados y casas de campo con muros bajos. Todo parecía suspendido en el tiempo. Bajamos en un claro con vista al valle. Caminamos en silencio. Él a mi lado, sin tocarme. Pero lo sentía cerca. Tan cerca que cada uno de sus pasos retumbaba dentro de mí. Nos sentamos sobre una piedra. Miramos el horizonte. El cielo estaba más claro, aunque las nubes no se habían ido del todo. Le conté cosas que nunca había dicho. De mí. De mi infancia. De los miedos que arrastraba. De cómo a veces uno se encierra en una vida que no eligió, solo por inercia. Él escuchó sin interrumpirme. A veces asentía. A veces solo bajaba la mirada. Pero nunca dejó de estar presente. Volvimos al pueblo cerca del atardecer. El sol se filtraba entre los tejados. Las calles estaban vacías. El tiempo parecía haberse alargado en ese paréntesis. Cuando llegamos a casa, me acompañó hasta la entrada del jardín. No cruzó. No hizo amago de besarme. Solo me miró. Me deseó buena noche. Y se fue. Entré. Cerré la puerta con cuidado. Mi marido ya estaba allí. En la sala. Me preguntó si todo estaba bien. Respondí que sí. Me dijo que había llegado hace poco. Que trajo algo de cenar. Asentí. Lo ayudé a poner la mesa. Comimos en silencio. Esta vez no fue incómodo. Fue como si cada uno supiera que algo estaba cambiando, pero ninguno quisiera nombrarlo aún. Esa noche me acosté tarde. Me senté frente al espejo del dormitorio. Me miré largo rato. Me toqué el rostro, las líneas junto a los ojos, la curva de la boca. Pensé en todo lo que había hecho. En lo que aún no sabía si haría. Pero ya no me sentía perdida. Había tomado decisiones. No todas. Pero algunas. Y aunque todavía no supiera cómo terminaría todo, había algo que tenía claro, no podía volver atrás. Porque una vez que una parte de ti despierta, es imposible volver a dormirla. Y yo, después de tanto tiempo, por fin había abierto los ojos. Esa noche dormí profundamente por primera vez en semanas. No soñé con nada en particular, pero al despertar sentí que algo se había asentado en mi interior. No era paz, no del todo. Era más bien un cansancio claro, como el de quien ha recorrido un largo camino sin detenerse y finalmente encuentra una piedra donde sentarse. Me quedé en la cama unos minutos, escuchando los sonidos de la mañana filtrarse por la ventana, un perro ladrando a lo lejos, una radio encendida en alguna casa vecina, pasos en la calle de tierra. Cuando bajé, mi marido ya estaba en la cocina. Me sorprendió verlo preparar café. Casi nunca lo hacía. Me dijo que pensó en darme una pausa, que notaba que me veía agotada. Le di las gracias con una sonrisa tenue. No pude evitar notar cómo me observaba mientras lo decía. No como antes. No con indiferencia. Tampoco con sospecha. Era otra cosa. Algo que no supe interpretar. Desayunamos sin televisión. Fue él quien decidió no encenderla. Habló de un proyecto nuevo que tal vez lo llevaría de viaje unos días. Me preguntó si me parecía bien. Le dije que sí. Me di cuenta de que esa conversación, años atrás, me habría inquietado. Hoy solo me generaba una especie de alivio silencioso. No por su ausencia, sino por lo que me permitía pensar sin distracción. Después del desayuno, él salió. Se despidió con un beso en la mejilla. Lo recibí con la cabeza baja, sin mirar sus ojos. Cerré la puerta lentamente sintiendo en mi pecho una mezcla de vergüenza y compasión. No por mí. Por los años que habíamos pasado creyendo que estábamos bien.
Ese día no hice nada productivo. No lavé la ropa, no cociné, no limpié. Me senté en el porche con un cuaderno y un bolígrafo sin saber qué escribir. Lo abrí en una página nueva y dibujé un círculo. Luego una línea que lo cruzaba. Lo miré un rato. No era un símbolo. Ni siquiera un dibujo real. Era una forma de ver algo en el papel que no podía expresar con palabras. Cerca del mediodía, entré para preparar algo de comer. Mientras cocinaba, noté que mis manos estaban tranquilas. No me temblaban como los días anteriores. Mi cuerpo estaba más firme, más presente. Como si por fin se alineara con lo que yo sentía. Preparé una sopa simple. Comí en silencio. Y cuando terminé lavé los platos con una lentitud distinta. No era desgano. Era cuidado. Cuidar lo pequeño. Cuidar lo que sí podía controlar. A media tarde el timbre sonó. Fui a la puerta sin apuro. Era él. Vestía su ropa de siempre, la camisa arremangada y los zapatos gastados. Llevaba en la mano una bolsa con herramientas. Me dijo que venía a ver si el postigo del lavadero seguía trabado. Dije que sí. Lo dejé pasar. Caminó por la casa con paso seguro, sin mirar alrededor. Como si respetara cada centímetro de mi espacio. Nos quedamos en el jardín mientras revisaba la madera. El cielo se había despejado un poco, y el sol atravesaba las hojas de los naranjos con una calidez que hacía tiempo no sentía en la piel. Él se agachó, examinó las bisagras, quitó una astilla. No hablábamos. No lo necesitábamos. En un momento se sentó junto a mí. Me preguntó si estaba bien. No le respondí al instante. Tomé aire. Le dije que no sabía. Que a veces sentía que estaba caminando por un borde. Que otras veces me sentía fuerte. Pero que todo era confuso. Que nada era claro. Él asintió. No trató de consolarme. Solo me dijo que estaba allí. Y que si alguna vez decidía cerrar todo, también lo entendería. Me di cuenta de que eso, su forma de no presionar, era lo que me hacía confiar. Su presencia no era una demanda. Era una posibilidad. Una puerta abierta. Me sentí aliviada y triste a la vez. Porque supe que fuera cual fuera el camino, alguien iba a salir herido. Y aún así, no podía seguir fingiendo. Le ofrecí un café. Aceptó. Lo preparé con calma, como si cada paso fuera parte de algo más grande. Nos sentamos en la cocina, como tantas otras veces, cada uno con su taza. Me preguntó si tenía miedo. Le dije que sí. Pero no del juicio ajeno. No de lo que pasaría si alguien supiera. Tenía miedo de mí. De verme en el espejo y no reconocerme. De haber cambiado tanto que ya no supiera volver. Él me dijo que eso no era malo. Que cambiar era parte de estar vivo. Que a veces uno se queda tanto tiempo inmóvil que confunde eso con estabilidad. Y que el movimiento, aunque duela, es lo único que revela quiénes somos realmente. Cuando se fue, me quedé sentada en la silla de la cocina, mirando la taza vacía. Afuera, el cielo empezaba a tornarse violeta. Era uno de esos atardeceres que no piden atención, pero la roban igual. Cerré los ojos y respiré. Sentí en el pecho una vibración leve, como si algo dentro de mí comenzara a soltarse. Esa noche mi marido volvió más temprano de lo habitual. Traía pan y un pequeño pastel. Dijo que había pensado en hacer algo especial. Que hacía tiempo no cenábamos tranquilos. Preparó la mesa. Sirvió 2 copas de vino. Me preguntó cómo me sentía. Le dije que cansada pero bien. Sonrió. Me contó una historia del trabajo, una anécdota sin importancia. Yo lo escuché. Pero mi mente estaba lejos. Comimos. Brindamos. Él se acercó a besarme. Lo permitió. Pero no lo sentí. No porque él fuera cruel.
No porque yo fuera indiferente, sino porque había un hueco entre los dos que ya no se podía llenar con gestos conocidos. Esa noche no dormí enseguida. Me quedé acostada con los ojos abiertos, repasando cada palabra, cada mirada, cada decisión. Sabía que me acercaba a un punto de quiebre. Que no podía sostener esta doble vida mucho más. Que debía enfrentarme a la verdad. Y que esa verdad iba a tener consecuencias. Pero también sabía que seguir negándola era negarme a mí misma. Y yo ya no quería desaparecer.